Hola, ¿qué tal amigos? En el video de hoy vamos a ver los factores de escala, vector base y jacobiano de la transformación. Para ello, vamos a ver o entender un poco mejor la definición de lo que vienen siendo los vectores base. Vamos a ir por orden. Los vectores base, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dicen los vectores base? CAT, una transformación que va de Rn a Rn, nos va a transformar de Rn a Rn. Una transformación lineal con coordenadas biyectivas. Entonces va a existir de Rn formada por los vectores siguientes, que son estos de aquí, donde E1, EU1 y EU2 son la base están en la base canónica de Rn. Estos vectores se pueden obtener mediante el siguiente procedimiento, que es la parcial de t sobre con respecto a u1 y la parcial de t con respecto a u unitario. Esto nos va a indicar si los vectores son ortogonales. Si los vectores son ortogonales, son linealmente independientes. Hay que recordar que para saber si son ortogonales se realizaba el producto escalar de estos dos vectores. Continuamos con los factores escala. Los factores escala son sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonales que podemos definirlos de la siguiente manera: como el módulo del vector unitario UI. A partir de ellos podemos encontrar una base ortonormal mediante el cociente del vector unitario EUI sobre nuestro mismo factor de escala. Esto va a determinar que el tensor métrico tome una forma diagonal. Ahora, el jacobiano. El jacobiano dice: sea U vector el conjunto de U1, U2 hasta UN que pertenecen a un dominio U, X, vector X, X1, X2 hasta Xn que pertenece a Rn, y sea T una transformación U, una transformación U que sea subconjunto de Rn. Esa va a ser una transformación de clase C1 dada por la transformación de U igual al vector X. El determinante del jacobiano de la transformación T se escribe como la parcial de X con respecto a la parcial de U, y es el determinante de la derivada traspuesta y de la matriz de la derivada T, que viene siendo esta. Así nos quedaría. Dicho toda la teoría, podemos decir que el vector base es cualquier vector elegido donde la combinación es capaz de representar a cualquier vector en un sistema dado. Para el factor de escala, la relación que existe entre las dimensiones del dibujo de un objeto y dimensiones reales del objeto. Tiene dos números, en donde el primero se refiere al dibujo en la hoja y el segundo se relaciona con el dibujo, con el objeto en su forma real. Y para el jacobiano podemos decir que sus elementos de la matriz son derivadas parciales de primer orden de una función vectorial, la cual nos sirve para aproximar linealmente a la función en un punto dado. Y también, si se le saca el determinante, nos da información del comportamiento de la función cerca de dicho punto. Ejemplos de vectores bases. En este caso podemos observar a cierto tipo de vectores paralelos en la cadena de los columpios, ya que estos se mueven con una misma dirección, pero no necesariamente en un mismo sentido. Otro ejemplo algo más común es el billar. Como bien sabemos, este es un juego de mucha habilidad, por ello, para que el jugador pueda realizar ciertos tiros de cierta complejidad,
tendrá que realizar ciertas operaciones vectoriales mentales para predecir la futura dirección que tomará la bola al momento de ser golpeada en cierta zona específica. Por último, otro ejemplo serían caminos y carreteras. En la ingeniería civil, una de las principales aplicaciones del cálculo vectorial se encuentra en la rama del diseño de vías y carreteras, más específicamente en la curvatura de estas construcciones. En primer lugar, hay que saber que toda carretera se compone de 3 tipos de curvaturas. Estas son las rectas, las curvas de transición y la curva como tal. En geometría algebraica, el jacobiano de una curva hace referencia a la variedad jacobiana, un grupo y variedad algebraica asociada a la curva, donde la curva puede ser involucrada. Tanto la matriz jacobiana como el determinante jacobiano reciben su nombre en honor al matemático Carl Gustav Jacobi. Carl Gustav Jacob Jacobi, nacido el 10 de diciembre de 1804, fue un matemático alemán y contribuyó en varios campos de la matemática, principalmente en funciones, en teoría de números y en ecuaciones diferenciales. Anteriormente hablamos de un cráter lunar con el nombre de un matemático en su honor, Pierre de Fermat. Con Carl Gustav también existen tanto el cráter lunar como el asteroide con su nombre, de igual forma para hacerle el honor. Ahora, para ejemplificar todo lo anterior, tenemos el siguiente ejercicio. Si la transformación t, que depende de x y de y, es igual a x menos y, x más y, tenemos que encontrar los vectores base, los factores de escala y el jacobiano de la transformación. Muy bien, para obtener los vectores de la base, tenemos que hallar el vector EU y el vector EV. Para eso tenemos que derivar la transformación respecto de x y respecto de y. Como podemos observar, aquí tenemos las derivadas parciales respecto de x y respecto de y, las cuales nos dan para la derivada de la transformación respecto de x el vector menos 1,1 y para la derivada de t respecto de y, o sea, EV, nos da el vector 1,1. Estos son los vectores de la base. Ahora, para los factores de escala tenemos que encontrar h de u y h de v. Para eso tenemos que sacar el módulo de los vectores EU y el IEV. Como podemos observar, el módulo simplemente es aplicar la raíz del cuadrado de sus componentes. Entonces, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, pues es la raíz de 2. Lo mismo aquí. Entonces los factores de escala son raíz de 2 y raíz de 2 en los casos de h de u y h de v. Para encontrar el jacobiano de la transformación tenemos que crear la matriz jacobiana, que está dada por los vectores de la base, pero los tenemos que pasar como vectores columna. Como podemos observar, e de u, que es menos 1,1, lo tenemos como vector columna, y e de v 1,1 lo pasamos como vector columna, y esto nos da el jacobiano menos 1 y nos da menos 2. ¡Ey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.